A continuación vamos a ver el capítulo 7 que trata sobre los métodos de análisis. Bien, nosotros hasta el momento hemos estudiado circuitos que hemos resuelto con las leyes de Kirchhoff, con los circuitos serie, con circuitos en paralelo o también en serie paralelo. Pero también nosotros nos vamos a encontrar circuitos que no se pueden resolver por ninguno de estos métodos. Así que vamos a estudiar estos métodos. El primer método que vamos a ver es uno que se llama nodos y el segundo es uno de mallas. Pero antes de estudiar estos métodos debemos tener algunos conceptos claros. Nosotros conocemos hasta el momento las fuentes de voltaje, pero también existen unas que se llaman las fuentes de corriente. ¿Qué diferencia hay entre una fuente de voltaje y una fuente de corriente? Por ejemplo, nosotros tenemos una batería. Todos sabemos que una batería es una fuente de voltaje, pero siempre tiene un voltaje fijo y la corriente de esta fuente puede variar. Esa es la característica de la fuente de voltaje, como por ejemplo una batería. Pero si tenemos una fuente de corriente, ¿sí? Si tenemos una fuente de corriente, entonces sucede lo contrario. La corriente permanece fija, pero su voltaje puede variar. Es al revés que la fuente de voltaje. Para eso vamos a analizar el ejemplo 1, que dice que encuentre el voltaje Vs de la fuente para la corriente I1 del circuito mostrado. Bien, una fuente de corriente, como nosotros vimos en los conceptos anteriormente, se representa por un círculo con una flecha en el centro. Esa flecha, por supuesto, puede estar hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? En este caso, pues, como lo estamos viendo hacia arriba, quiere decir que esa es la dirección de la corriente. Esa fuente de corriente tiene 10 miliamperios. Bien, me mandan a buscar entonces el voltaje Vs, que es el voltaje que está aquí, y precisamente es el voltaje de la fuente de corriente. Pero nosotros vemos que en este circuito, tanto la resistencia de 20 kiloohmios con la fuente de corriente de 10 miliamperios están en paralelo, por lo tanto tienen el mismo voltaje. Bien, nosotros sabemos que I1 es la misma corriente I que está aquí y es de 10 miliamperios. Por lo tanto, esa corriente de 10 miliamperios es la que pasa por este resistor. Quiere decir entonces que nosotros aquí podemos calcular el voltaje, porque ya sabemos la corriente y sabemos la resistencia. Entonces, como el voltaje S de la fuente de voltaje de corriente es igual al voltaje 1, que es el voltaje del resistor, porque están en paralelo, es igual a la corriente I1 por R1. Esto es la ley de Ohm. Multiplicamos 10 miliamperios por 20 kiloohmios y esto me resulta ¿cuánto? 200 voltios. Quiere decir que la fuente de corriente tiene un voltaje de 200 voltios. Muy bien. A continuación vamos a ver el ejemplo 2. Dice, encuentre el voltaje Vs y las corrientes I1 e I2 para el circuito mostrado. Bien, si usted se fija en este circuito, yo tengo una fuente de corriente que está aquí y una fuente de voltaje que están aquí. Ambas están en paralelo, por lo tanto debe tener el mismo voltaje. Claro, además tengo este resistor de 4 ohmios también en paralelo. Quiere decir que todos tienen 12 voltios. Quiere decir que este señor aquí tiene 12 voltios y esto también aquí, porque están en paralelo, tiene 12 voltios. Muy bien. Si yo quiero encontrar la corriente I2, nosotros vemos que la corriente I2 es la que pasa por el resistor de 4 ohmios. Entonces quiere decir que la corriente I2 debe ser igual al voltaje de ese resistor entre el valor de ese resistor. Ya yo sé que el voltaje es de 12 voltios, lo divido entre 4 y eso me da 3 amperios. Quiere decir que el valor de I2 es de 3 amperios. ¿Sí? Si aplicamos las leyes de corrientes de Kirchhoff para este nodo que está aquí, ¿cierto? Entonces yo sé que las corrientes, la suma de las corrientes que entran, ¿verdad? Las corrientes que entran debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. Eso ya lo sabíamos. ¿Qué corrientes entra aquí?
La corriente que está entrando le llamamos I minúscula, pero claro, aquí en el dibujito aparece como I mayúscula. También podría escribirse como I mayúscula. Así que eso debe ser igual a la suma de las corrientes que salen, que en este caso sería I1 e I2. Bien, si nosotros despejamos I1, me va a salir que eso es igual a I menos I2. Si reemplazamos entonces, me saldría 7 amperios menos 3 amperios. Eso es igual a 4 amperios, que ese es el valor que estamos buscando. Otra cosa que debemos tener bien claro son las conversiones de fuentes. Bien, como dice allí en el folleto, las fuentes, tanto sean de voltaje como de corriente, hasta ahora que hemos estudiado, no presentan ninguna resistencia. En ese caso, cuando las fuentes esas no presentan ninguna resistencia, se denominan fuentes ideales. Pero en la realidad nosotros tenemos que esas fuentes sí poseen resistencia, que nosotros llamamos resistencia interna. Muy bien, este diagrama que está aquí me está mostrando entonces una fuente de voltaje real que tiene la fuente de voltaje y además tiene una resistencia seguida de ella en serie que se llama la resistencia interna. Este resistor que aparece aquí es lo que nosotros llamamos un resistor de carga. Esto realmente representa el resto del circuito. Bien, pero las fuentes de corriente, entonces nosotros dibujamos nuestra fuente de corriente y el resistor, el resistor interno, entonces va a estar puesto en paralelo. ¿Sí? Entonces la diferencia de ellos dos está en lo siguiente. La fuente de voltaje tiene su resistor interno, su resistencia interna, entonces a continuación, o sea, en serie. Pero acá las fuentes de corriente las tienen en paralelo. Si se incluye la resistencia interna en cualquier fuente, tal fuente puede convertirse en otro tipo siguiendo el procedimiento que se describe a continuación. Entonces, si nosotros queremos transformar una fuente de voltaje a una fuente de corriente, entonces hay que seguir los siguientes pasos. Primero, se utiliza la ley de Ohm y se calcula el valor de la corriente de la nueva fuente. O sea, entonces tú tienes que la corriente debe ser igual al voltaje aplicado en la fuente de voltaje entre el valor de su resistencia interna. Muy bien, con los valores del voltaje de la fuente de voltaje y de su resistencia interna, y después se dibuja la fuente de corriente con la misma resistencia interna pero en paralelo. O sea, así como aparece aquí. Aquí en este primer diagrama tú tienes una fuente de voltaje con su resistencia interna, digamos pues su resistor interno en serie. Pero si lo quieres transformar entonces en una fuente de corriente, deberías dividir, como dijimos anteriormente, el voltaje que aquí aparece como E, pues, entre la resistencia interna, que aparece como RS.